tiempo se denominaba retraso mental. Y hace más de 8 años este término de retraso mental ha sido reemplazado por discapacidad intelectual. No obstante, el concepto de retraso mental sigue siendo el mismo. Entonces, para eso, antes comentarles que la discapacidad intelectual está dentro de un gran grupo de condiciones neurológicas que son denominadas como trastornos del neurodesarrollo. Y específicamente estos trastornos del neurodesarrollo se van a definir cuando altera justamente el desarrollo del sistema nervioso central. Y dentro de ellas estaría la discapacidad intelectual o retraso mental, el retraso del desarrollo psicomotor y el trastorno del espectro autista que se ve en la práctica pediátrica con frecuencia. Además de eso, se ha descrito, por ejemplo, la misma esquizofrenia, los trastornos de hiperactividad, etc. Entonces, pero antes de hablar sobre discapacidad intelectual o retraso mental, es importante tener claro el concepto sobre inteligencia. Probablemente eso lo hemos leído varias veces. Esta, entonces, para recordar, va a involucrar la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas y aprender de la experiencia. Y lo que se ha visto es que la inteligencia como tal está relacionada hacia, lógicamente, un mayor logro educativo, tiene sentido, y lógicamente, a un éxito profesional, pero sobre todo a los resultados de salud, es decir, a la mayor probabilidad de que la salud a largo plazo sea más exitosa. Y esta inteligencia entonces se va a medir a través de diferentes pruebas. Una de las más comunes es la prueba de Wechsler, que eso lógicamente lo hacen los neuropsicólogos, y la finalidad es medir el coeficiente intelectual. De tal manera que la inteligencia, si uno empieza a evaluar a nivel global, eh, si tiene una distribución homogénea, esto es variable, ¿no? De tal manera que se ha visto que esta distribución que normalmente debería ocurrir en todas las poblaciones, esta curva de Gauss, donde la mayoría de las personas están alrededor de 100, existen poblaciones que van a tener esa curva va a estar pegada o hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces acá ustedes ven este mapa mundial de la inteligencia en diferentes países, ¿no? Entonces hay regiones donde el coeficiente intelectual está más hacia la izquierda, de tal manera que esto podría probablemente ser una dificultad al momento de decidir, por ejemplo, el realizar alguna prueba genética en estos grupos poblacionales. Ahora, importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? Que cuánto interviene qué proporción biológica existe en la inteligencia. A ese término de la proporción biológica o la proporción genética se denomina como heredabilidad. Esta heredabilidad es variable según la edad, como están viendo en la pantalla. En la niñez, el componente genético, el componente biológico es de 0,45. En esta heredabilidad, entonces, lo que se va a medir es, mientras más se acerca al 1, es probable Yo creo que sería que la la cifra total inteligencia... 300 soles, Shirley, ¿no? Bueno, sí, doctor, una Por de persona. 200 por persona. Mira, 300 soles por 120 y nos olvidamos de... Puede continuar, doctor. Significa que este componente genético, el background genético en la niñez, es mínimo. Entonces, la inteligencia que va a alcanzar un niño
es principalmente por el efecto ambiental, ¿no? La estimulación, por ejemplo. Sin embargo, cuando uno llega a la etapa adulta, este coeficiente de heredabilidad llega a 0,8. Incluso lo que se ha descrito es que dentro de la inteligencia hay varios factores o varias áreas que se miden, y dentro de ellas, por ejemplo, está el control cognitivo. Y cuando solo se evalúa el control cognitivo, se ha visto de que la heredabilidad puede llegar a 0,9. Entonces, el background genético en la inteligencia es muy importante, sobre todo en etapa adulta, que es la que, la que vamos a ver al final, digamos, de lo que comentábamos al inicio, ¿no? El hecho de conseguir un mejor logro profesional y que los resultados de salud sean lo más favorables para uno. Ahora, ¿cuántos genes están relacionados en la inteligencia? Hay varios estudios, uno de hace más o menos 3 años, indican que aproximadamente 1000 genes o más de 1000 genes están relacionados a la inteligencia. De tal manera que mientras más genes existe, en una condición específica, en este caso en inteligencia, significa que la curva de Gauss va a ser cada vez más perfecta. ¿Y cuáles son estos procesos fisiológicos relacionados a la inteligencia? De manera rápida, están aquellos genes relacionados lógicamente a la neurogénesis, a la regulación del desarrollo del sistema nervioso, a la regulación del desarrollo celular, a la proyección neuronal, etc. Y ahora entonces vamos a hablar sobre discapacidad intelectual, porque justamente la discapacidad intelectual lo que se afecta es la inteligencia, ¿no? Entonces, la discapacidad intelectual está definida como la alteración, al menos en 2 áreas, la inteligencia o capacidad mental, por eso hablábamos hace un momento, y el comportamiento adaptativo. Y que en estos 2 componentes debe estar alterado en sus 3 dominios desde un punto de vista conceptual, social y práctico. Entonces, ¿en qué momento se puede medir la inteligencia o de hacer el diagnóstico de discapacidad intelectual en un niño? A partir de los 5 años, o que se pueda realizar el test correspondiente. Lógicamente, el neuropsicólogo tiene que tener la suficiente experiencia para poder practicar esta prueba y que sea la más exacta, de tal manera que nos pueda definir justamente de manera adecuada la discapacidad intelectual. Y por otro lado, esta discapacidad intelectual tiene que aparecer antes de los 18 años. La discapacidad intelectual se clasifica según el coeficiente intelectual, entonces, en leve, moderada, severa y profunda. Estos son los 4 niveles de discapacidad intelectual. Y se estima que entre el 3 hasta incluso el 12% de las poblaciones, no hay estudios en nuestro país, de hecho, este es un campo que deberíamos explorar, hacer estudios epidemiológicos de cuántas personas tienen discapacidad intelectual. Sin embargo, existen al menos 2 estudios donde evalúan el coeficiente intelectual o evalúan la presencia de discapacidad intelectual, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Y hay regiones que puede llegar incluso hasta el 12,9%, de tal manera que en nuestro país, extrapolando estos datos, podrían estar alrededor de 1 a 4 millones de personas con discapacidad intelectual. Ahora, importante tener presente el concepto de retraso global o retraso del desarrollo psicomotor, ¿no? Porque muchas veces está ligado a la discapacidad intelectual. Cuando un niño tiene retraso en el desarrollo psicomotor, es probable que pueda tener discapacidad intelectual, pero no es una característica, vamos a decir, sine qua non, que tiene que estar presente como antecedente en un niño que tiene discapacidad intelectual. Sin embargo, es un signo, es una característica clínica que nos tiene que llamar la atención, de tal forma que también uno tiene que reconocer tempranamente, ¿no? Para solamente repasar lo que es el retraso en el desarrollo psicomotor, es cuando al menos 2
o más áreas del dominio, de los diferentes dominios que vamos a mencionar, tienen que estar presentes, ¿no? El motor fino grueso, el lenguaje, el conocimiento, el personal social y las actividades diarias. Una cosa importante de la discapacidad intelectual es que existen más varones afectados que las mujeres, y la razón es que el cromosoma X contiene una cantidad mayor, una densidad mayor de genes relacionados a la inteligencia. Acá en esta imagen decimos 80, de hecho existen más de este número, de tal manera que esto hace susceptible a que los varones tengamos una mayor predisposición de desarrollar discapacidad intelectual. Y todos estos genes que están ubicados en el cromosoma X relacionados a la inteligencia tienen diferentes ubicaciones a nivel celular, ¿no? Y también, lógicamente, tienen diferentes funciones, desde procesamiento del ARN, síntesis proteica, regulación de la transcripción, entre muchas otras más. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico o clasificamos, en todo caso, la discapacidad intelectual desde un punto de vista genético? Los clasificamos en sindrómicos y no sindrómicos. Los sindrómicos significa que el paciente va a tener algún problema adicional, como por ejemplo alguna medida antropométrica alterada, como talla baja, microcefalia, macrocefalia, o el paciente puede acompañarse, además de discapacidad intelectual, de epilepsia, o además de discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, que es otro trastorno del neurodesarrollo. Y eso es importante también mencionar, que a veces podemos confundir estos dos términos y solamente clasificar a un paciente como solo trastorno del espectro autista o solo discapacidad intelectual. Son dos trastornos del neurodesarrollo diferentes que muchas veces van en conjunto, y en esos casos entonces vamos a denominar como sindrómica. O aquellos pacientes que van a tener, por ejemplo, anomalías congénitas, cardíacas, etc. Y no sindrómica significa que nosotros hemos hecho una evaluación al paciente y no vemos algún otro trastorno del neurodesarrollo agregado o alguna otra anomalía, o la antropometría está completamente normal. Si nosotros hacemos una búsqueda en el OMIM, que es este catálogo de las diferentes enfermedades genéticas que ya han sido curadas, es decir, que ya se ha hecho una evaluación concienzuda en el sentido de incorporar qué genes y, lógicamente, qué enfermedades están, digamos, relacionadas a una causa genética, ¿no? Entonces, al entrar al OMIM y al hacer la búsqueda de discapacidad intelectual, al menos tenemos unas 1.275 entradas. Como ven, incluso acá en la pantalla pueden haber enfermedades, que pueden estar asociadas incluso a inmunodeficiencias. Entonces, más de 1.000 entradas. Sin embargo, este número podría ser incluso aún más, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, dentro de la etiología vamos a mencionar principalmente dos: las genéticas y las teratogénicas. Y entre las genéticas, según el estudio o la técnica de análisis genético, puede llegar hasta el 90% de los casos. Esto es importante tener presente. Con las técnicas actuales se puede llegar hasta el 90% de mencionar que la causa de la discapacidad intelectual es genética. Y dentro de estas causas genéticas tenemos a las monogénicas, es decir, aquellos cambios en un solo gen, o las cromosómicas, cuando se va a afectar todo un cromosoma, como por ejemplo el síndrome Down, que es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual, o estas CNVs o variantes en el número de copias, o también denominadas como microdeleciones, microduplicaciones, que van a ser causa de discapacidad intelectual. Por otro lado, tenemos las teratogénicas, como por ejemplo el que provoca mayor trastorno del neurodesarrollo, y dentro de ellos discapacidad intelectual, es el alcohol. Y lógicamente aquellos desconocidos, es decir, cuando no hemos encontrado, al hacer todos los estudios disponibles en el medio, la causa. Entonces, si nosotros nos ubicamos con el gráfico de cómo está
distribuida o cómo se organiza el genoma. Entonces, vamos a ver las causas genéticas, ¿no? O las causas cromosómicas. Como decía, que puede comprometer todo un cromosoma o un segmento cromosómico. Y dentro de las anomalías monogénicas o anomalías génicas o mutaciones, o también ahora conocidas como variantes, esto es importante también tener presente que ahora las mutaciones se denominan como variantes, ¿no? Entonces, estas variantes pueden ser encontradas, estos cambios en un gen pueden ser encontrados principalmente por la técnica de secuenciación. Y la que ahora más se utiliza son las técnicas masivas, ¿no? Y dentro de ellas tenemos la secuenciación de exoma o la secuenciación de todo el genoma. De hecho, esta técnica no es la única para detectar estos cambios en un gen, y tendríamos a la determinación de frecuencia de tripletes, que principalmente está relacionado al síndrome de X frágil, a la técnica de MLPA y al análisis cromosómico por micromatrices. ¿Qué nosotros hacemos en el hospital, en nuestro instituto? Nosotros hacemos la secuenciación de exoma y hacemos un tipo de análisis cromosómico por micromatrices, pero que puede detectar deleciones o duplicaciones en los genes. Y por otro lado, importante, de comentarles que más del 90% tiene una causa genética. Y como ven en esta gráfica, al inicio, cuando las técnicas genéticas no estaban desarrolladas, cuando fueron mejorando con la secuenciación Sanger, sin embargo, con la secuenciación masiva, hizo de que el número de genes relacionados a discapacidad intelectual se incrementaran hasta más allá del 90%, ¿no? Esto es una revisión del 2015, pero al actualizar esta curva está alrededor de 80%. ¿Cuáles son cuántos genes están relacionados a discapacidad intelectual? A la fecha, más de 2.000 genes. Más de 2.000 genes. Esto es importante que también tenemos que tener presente, ¿sí? Son genes que van a provocar una discapacidad intelectual aislada, no sindrómica o sindrómica. Y dentro de las anomalías citogenéticas, como les decía, la causa más frecuente es la trisomía 21, pero también pueden haber las deleciones, o las microdeleciones, microduplicaciones, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se detectan estas anomalías, estas CNVs o estas deleciones o microdeleciones, microduplicaciones? A través del análisis cromosómico por micromatrices, principalmente. Importante comentar este aspecto en el hecho de utilizar el cariotipo, ¿no? A veces no tenemos estas herramientas porque el reactivo se acabó, o estamos trabajando, laborando en un sitio donde no está disponible esta técnica, por ejemplo, instituciones privadas o incluso salud, de tal manera que podríamos pedir cariotipo para buscar la etiología. Solamente llega al diagnóstico máximo hasta en un 10%. ¿Ya? En todo caso, podríamos solicitar el cariotipo, o sea, yo tendría mayor chance de encontrar la causa a través del cariotipo si el coeficiente intelectual es menor a 20. Es decir, si tiene una discapacidad intelectual profunda, es probable que hasta un 35% de que yo pueda encontrar la causa con un estudio de cariotipo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos una estructura mental utilizando este algoritmo para buscar el diagnóstico clínico, y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para que no entremos a la parte tanto molecular. Entonces, vamos a ver algunos casos sin diagnóstico clínico. Por ejemplo, este es un niño que tiene una facies dismórfica claramente, el bermellón de los labios gruesos, el puente nasal deprimido, la nariz medio convexa, y lógicamente asociado a una discapacidad intelectual moderada severa. Cuando se le hizo el estudio por cariotipo, lo que encontramos era que tenía un cromosoma extra supernumerario, que es derivado del cromosoma 22.
a esta trisomía parcial del cromosoma 22 se conoce con el nombre de síndrome de Emanuel. Esto es una alteración bien rara, de hecho, de tantos pacientes que hemos visto en el instituto, este es uno de los primeros que se hizo el diagnóstico de este síndrome, ¿no? Ahora vamos a ver un segundo caso cuando nosotros planteamos un diagnóstico clínico, ¿no? En el primer caso no sabíamos qué diagnóstico tenía, en ese momento teníamos como herramienta diagnóstica el cariotipo y como les decía hace un momento, además de eso el niño tenía una discapacidad intelectual profunda, entonces la posibilidad de que encontremos la causa con el cariotipo era muy alta y bueno, o en todo caso hasta el 30%, ¿no? Y encontramos la causa en el síndrome de Emanuel. Pero muchas veces podemos tener al frente un paciente que podemos plantear un diagnóstico clínico, ¿no? Como este paciente, donde vemos que tiene la frente abombada, el puente nasal deprimido, ¿no? El mentón cuadrado. Vemos otras figuras que son, otros pacientes, perdón, donde se ven las imágenes que son muy parecidas, ¿no? La frente abombada, el mentón cuadrado, y cuando hacemos la medición de la mano, es una mano que está por encima de 2 desviaciones estándar, ¿no? Medimos la mano, buscamos nuestro libro para verificar en qué desviaciones está y encontramos de que son más de 2 desviaciones estándar. Y además este paciente tiene macrocefalia, tiene una talla alta, entonces el diagnóstico que planteamos clínicamente es el síndrome Sotos, donde esta es una condición dominante autosómica, la mayoría son variantes de novo, es decir, no hay antecedentes familiares, ¿no? Además puede tener cardiopatía congénita, se puede asociar a ventriculomegalia, perdón, y lo característico de este síndrome es que tiene una facies que nos va a llamar la atención y que es muy parecida entre todos estos, ¿no? A ese tipo de facies se llama característica o también se llama facies gestáltica. Otro paciente con un diagnóstico clínico, el paciente obeso, talla baja, de hecho la obesidad mórbida. Si medimos las manos y los pies, nos vamos a estas tablas que les acabo de comentar y miramos que está no en más de 2 desviaciones estándar, sino en menos de 2 desviaciones estándar. Y además tiene un hipogonadismo, en este caso micropene y una criptorquidia. Diagnóstico clínico, lo más probable es que sea el síndrome Prader-Willi. Este síndrome Prader-Willi, la mayoría está causada por microdelesiones en el cromosoma 15. ¿Cómo llegamos al diagnóstico entonces para este síndrome? A través del estudio de microarray. Importante tener presente, este es uno de los síndromes de microdelesión muy frecuente que se presenta en la etapa neonatal y en la etapa de la infancia con hipotonía. Y esta hipotonía es, como llaman bien los neurólogos, es una hipotonía central. Sin embargo, en el tiempo estos niños llegan a caminar, llegan incluso algunos a hablar, pueden hacer una escolaridad inclusiva, ¿no? Y lógicamente tienen retraso del desarrollo psicomotor y en el tiempo hacen hiperfagia, o sea, cuando son pequeños en la etapa de la infancia, no se va a ver esa obesidad que hemos visto en la imagen, ¿no? De hecho, la obesidad es principalmente por esta hiperfagia. Como habíamos comentado, la longitud de las manos es menos de 2 desviaciones estándar o menos del percentil 3. Las causas son, como les decía, la mayoría por una lesión del cromosoma 15, ¿no? Pero del alelo paterno, ¿sí? Pero también podrían haber disomías uniparentales, es decir, que ambos alelos, ambas regiones del cromosoma 15 provienen del mismo progenitor, es decir, materno. Esto es lo normal, o sea, hay un alelo materno y un alelo paterno, pero en este caso, repito, la mayoría son por lesiones y en un bajo porcentaje por disomías uniparentales. La ventaja que tiene el microarray que hacemos en nuestro hospital es que puede detectar cualquiera de estas alteraciones, ya sea de lesiones o las disomías uniparentales. Otro caso con diagnóstico clínico, un paciente con facies larga, pabellones auriculares que están por encima del percentil 97, ¿no?
el mentón medio cuadrado, ¿ok? A veces podemos ver antecedentes familiares en la familia, generalmente por línea materna, y el diagnóstico clínico es el síndrome del X frágil. De hecho, el síndrome del X frágil es la discapacidad intelectual más frecuente después del síndrome Down. Y esta va a ser provocada por repetición de trinucleótidos en este gen FMR. No vamos a entrar al detalle, vamos a ir a la parte más práctica. Este síndrome se detecta principalmente por una técnica genética que detecte esta repetición de trinucleótidos CGG, que tiene que ser más de 200. El microarray no lo va a detectar, el cariotipo mucho menos, la secuenciación tampoco. Entonces, si uno sospecha de un paciente con síndrome del X frágil, tiene que solicitar específicamente este test genético para poder llegar al diagnóstico. ¿Ok? ¿Qué otras características tiene? En el tiempo hacen macroorquidismo, algunos pueden tener trastorno del espectro autista, como les decía al inicio de la charla, el trastorno del espectro autista puede o no acompañar a la discapacidad intelectual. Valvulopatías, macrocefalia, hiperlaxitud articular, y tenemos que tener en cuenta estos antecedentes familiares. Las mujeres portadoras pueden hacer falla ovárica prematura. Entonces, al momento de hacer el árbol genealógico, preguntar los antecedentes familiares, uno tiene que preguntar si tiene, por línea materna, lógicamente, si es que las hermanas o la mamá tuvo una menopausia precoz, ¿sí? Y también a veces algunas portadoras o algunos portadores hacen ataxia, ¿no? De hecho, acá un árbol genealógico donde vemos que hay varias personas portadoras y las portadoras hacen cuadros de ataxia, ¿no? De ataxia principalmente. De hecho, también se puede ver como antecedente en el síndrome del X frágil la presencia de gemelos, ¿no? Gemelos dicigotos, por una... tiene una explicación esto a nivel del funcionamiento del ovario. Las que tienen la premutación tienden a hiperovular, ¿no? De hecho, por eso llegan a la falla prematura. Entonces, pero esta hiperovulación en algunos casos puede, digamos, acompañarse de una fertilización doble, ¿no? O sea, gemelos dicigotos. Entonces, como les decía, en este síndrome, los portadores en algunos casos pueden hacer ataxia, ¿no? Los portadores pueden hacer ataxia. Y les decía entonces hace un momento que cuando existe esta repetición de trinucleótidos más de 200, va a tener el síndrome del X frágil. Entonces, ¿cómo detecto el síndrome del X frágil? Determinando el número de trinucleótidos CGG en el gen FMR1. En nuestro hospital hemos hecho más de 400 pacientes y aproximadamente hasta un 3% de los pacientes con discapacidad intelectual que les hemos realizado el estudio se ha encontrado este síndrome. Otro caso con diagnóstico clínico, probablemente esto hemos visto en las consultas, un paciente con fascia hipomímica, ¿no? Parálisis bilateral del facial, además de otros nervios craneales, y el diagnóstico síndrome Moebius. La mayoría tienen discapacidad intelectual, pero no es que siempre tiene que estar presente. De hecho, hemos visto pacientes con síndrome Moebius y sin discapacidad intelectual, ¿no? Pero son los menos. En algunos casos, pie equinovaro, y la etiología, principalmente, la mayoría son desconocidos. No se ha encontrado a la fecha una causa genética y en algunos casos puede ser por el uso de misoprostol. Un quinto caso sin diagnóstico clínico. Vemos en la figura, en el árbol genealógico, primera hija, los padres no son consanguíneos. Eso es importante resaltar en esta historia. Es un paciente, es una niña que tiene discapacidad intelectual, tiene poco cabello. De hecho, cuando le examinamos, se desprendía con facilidad el cabello, no se rompía con facilidad el cabello. Tenía unas máculas hipercrómicas, ¿no? Y ven acá en la figura D
cómo la cantidad de pelo es escasa. Y lo que hicimos fue, de hecho, le preguntaba a la mamá, ¿usted le llegó a cortar antes de venir o cuándo fue la última vez que le cortó el cabello? Y la mamá me dijo, bueno, no le he cortado, es así su cabello, ¿no? Entonces, esta característica, además, bueno, tenía otros cambios faciales, fenotípicos, como por ejemplo el puente nasal un poco más elevado, una hipoplasia de los arcos supraciliares, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando le hicimos el estudio del pelo en el microscopio, vimos tricorrexis nodosa. Nosotros nos pusimos a buscar en diferentes plataformas para encontrar la causa, no encontramos la causa, pero como parte del protocolo de atención de un paciente con discapacidad intelectual, y acá me estoy adelantando, se debe iniciar el estudio, o al menos se debía iniciar el estudio hasta el año 2019-2020 con el microarray. Y lo que encontramos en este paciente fue, además, bueno, de la discapacidad intelectual, las dismorfias faciales, el antecedente de retraso en el desarrollo psicomotor. Y el diagnóstico que encontramos fue una deleción de dos genes que provoca una tricotiodistrofia tipo 4. De hecho, esta tricotiodistrofia tipo 4 es la que está asociada a discapacidad intelectual. Y esta era una condición, es una condición recesiva. Es decir, el riesgo de que vuelva a ocurrir en un siguiente embarazo, un siguiente hermano, es al menos del 25%. Y miren, regresando nuevamente al árbol genealógico, ¿no? No había antecedentes de consanguinidad. Felizmente, en ese momento de la evaluación, los padres estaban separados, ¿no? Como bien indica la imagen. Otro caso sin diagnóstico clínico. Si ustedes, lógicamente, están mirando en vuestra computadora, la facies no es característica, no es dismórfica, pero bueno, podríamos ser un poco más exquisitos, ¿no? Prognatismo, ¿sí? Hay un prognatismo, hay escoliosis, ¿ok? Cuando miramos las manos, miramos una hipoplasia tenar. De hecho, en la parte de los lóbulos se ven unos acabocados, así como unas hendiduras, ¿sí? Tenía una mácula hipercrómica a nivel de la región lumbosacra. Y una característica en los pies que también nos llamó la atención era que los gemelos eran medios hipoplásicos, ¿no? Pero la niña caminaba, de hecho incluso hablaba, y una característica que tenía esta niña era que era muy lábil, ¿no? Emocionalmente, se reía con mucha facilidad. Entonces le hicimos algunos estudios, el cariotipo fue normal, lógicamente en la radiografía de columna tenía una rotoescoliosis y en el electroencefalograma una actividad alfa intermitente. El árbol genealógico, como ven, no hay antecedentes familiares de importancia, bueno, por acá quizás un paciente, un familiar con esquizofrenia, pero que aparentemente no había una relación, ¿no? Los padres eran no consanguíneos y tenía una hermana mayor de 16 años que era completamente sana. Entonces, en el diagnóstico encontramos de que había una microdeleción, o sea, una CNV o variante en el número de copia, que comprometía a este gen específicamente y que está relacionado a un tipo de discapacidad intelectual que se denomina discapacidad intelectual autosómica dominante tipo 18. Significa que esta variante era de novo, es decir, que primero, no había riesgo de recurrencia en hermanos, sin embargo, a partir de ella, ella puede heredar a su descendencia. Entonces, hemos visto algunos casos donde pueden haber alteraciones monogénicas, como el síndrome Sotos, que podemos tener una sospecha clínica, y en algunas otras veces no tenemos el diagnóstico y utilizando estas técnicas genéticas podemos llegar a estos diagnósticos que vamos a decir son raros, ¿no?
Y dentro de las causas de discapacidad intelectual también tenemos a los errores innatos del metabolismo. Y acá quiero detenerme brevemente. Tenemos una página web que es gratuita, que se llama tractableid.org, que nos ayuda a establecer de manera ordenada el diagnóstico, ¿no? Basado en los signos y síntomas que podría tener nuestro paciente. Y esto justamente nos puede permitir plantear tratamiento, ¿no? Dentro de las causas que son tratables de discapacidad intelectual están justamente estos errores innatos del metabolismo. Al menos 81 enfermedades metabólicas que se pueden tratar. Sin embargo, hay algunos de estos errores innatos del metabolismo que no son tratables, como estos dos pacientes que tienen mucopolisacaridosis tipo 3, ¿no? Si vemos, la facies es un poco más tosca, pero una característica de estos pacientes, además de la discapacidad intelectual, es que son pacientes que en un inicio son muy hiperactivos. De hecho, a la consulta de neurología, de psiquiatría, acuden por un trastorno de hiperactividad, ¿no? Pero en el tiempo, además de la discapacidad intelectual, se va a agregar una neuroregresión. El diagnóstico, una mucopolisacaridosis tipo 3. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba para determinar la etiología de los trastornos del neurodesarrollo, específicamente de la discapacidad intelectual? Y acá vemos la balanza, ¿no? Tenemos estas nuevas técnicas de evaluación del genoma, la secuenciación de exoma. De hecho, desde el año 2019, 2020, se ha establecido de que debería ser el primer test de diagnóstico para llegar a la causa, para reconocer la causa de la discapacidad intelectual. Y el número de personas detectadas es alrededor de 31 a 51%. Pero vamos a ver rápidamente qué proporción o qué posibilidades yo tengo de encontrar la causa con el cariotipo, ¿no? Solamente entre un 3 al 5%. Cuando yo hago una búsqueda de errores innatos del metabolismo, hay series que dicen del 0 al 8%. Entonces, como decíamos hace un momento, la ventaja de buscar errores innatos del metabolismo principalmente está en el hecho de que podría haber la posibilidad de un tratamiento que detenga el impacto del acúmulo de los metabolitos y que esté provocando la discapacidad intelectual. Y el análisis cromosómico por micromatrices puede llegar hasta un 35%. De hecho, un estudio realizado en el mismo hospital, esto llegó hasta un 36%. Y en TEA, por ejemplo, hasta un 16%. Acá, bueno, es lo que pudimos nosotros encontrar en el hospital. Discapacidad intelectual, entonces, como les decía, encontrar la causa, las microlesiones, microduplicaciones, hasta aproximadamente un 36%, ¿sí? Que serían este grupo. Y los lugares donde se encontró estos cambios, estas CNVs, fueron en diferentes sitios del genoma, ¿no? Desde el cromosoma 1 hasta el cromosoma X. Y como les decía, la secuenciación de exoma es el primer test de elección que se debería utilizar para detectar la etiología de la discapacidad intelectual. Ahora, ustedes dirán, costo efectivo. Hay más de un estudio que evalúa el costo-efectividad entre el microarray y el cariotipo. El microarray es más costo efectivo que el cariotipo, es más costo efectivo que la resonancia magnética, es más costo efectivo que la tomografía, es más costo efectivo que incluso realizar o buscar errores innatos del metabolismo, ¿no? Y a su vez, la secuenciación es más costo efectivo que el microarray. Por lo menos 2022 y por lo menos en el hospital, estas dos pruebas son de la secuenciación y el microarray, son por ahora complementarias. Entonces, por último, ¿por qué realizamos, cuál es la idea de hacer la evaluación integral o reconocer la etiología de la discapacidad intelectual, ¿no? Además de conocer esta,
vamos a poder reconocer el pronóstico, ¿no? Hay muchas entidades que en el tiempo pueden hacer problemas, como hemos visto, esta hiperfagia y esta obesidad mórbida. En síndrome Prader-Willi, de hecho, se puede utilizar la hormona de crecimiento para evitar justamente esta hiperfagia, ¿ok? Entonces, conociendo la etiología, nosotros podemos reconocer el pronóstico y eventualmente, como acabo de mencionar, podríamos plantear alguna terapia, ¿no? De hecho, importante porque nos sirve para reconocer los riesgos de recurrencia, como les he mencionado hace un momento, ¿no? Hay alteraciones desde cromosómicas que pueden recurrir y, de hecho, las enfermedades recesivas, las ligadas a cromosoma X, como el síndrome del X frágil, o a partir del mismo paciente a su descendencia. Buscar opciones de tratamiento refinados, como les acabo de comentar. Y por otro lado, importante la racionalización de las pruebas genéticas, ¿no? Lo que justamente les acabo de mencionar, el hecho de que la secuenciación y el microarray son pruebas coste efectivas, ¿ya? Coste efectiva. Nosotros realizamos este estudio, pero lamentablemente, de coste efectividad, pero lamentablemente no se pudo publicar porque el estudio iba a salir con mucha información y tampoco la idea era de mostrar tanta data que al final pueda distraer al lector, ¿no? Por otro lado, nos sirve para proveer información relativa al tratamiento, los síntomas, es decir al paciente, decir específicamente a la familia, las razones de por qué tienen los síntomas, ¿no? Y esto nos puede mejorar la vigilancia de las complicaciones. Otras complicaciones que pueden aparecer, por ejemplo, en la etapa, ya sea en la etapa de la adolescencia, es esquizofrenia, ¿no? Hay muchos niños que tienen discapacidad intelectual al inicio y pueden manifestarse como esquizofrenia. Tenemos que dar un apoyo a la familia según la condición específica y importante que esto nos abre una puerta muy grande para hacer investigación. De hecho, yo escucho a muchos expertos en investigación y ellos dicen, enfóquense en enfermedades más raras, ¿no? Esta posibilidad de investigación es relativamente un poco más sencilla si nosotros llegamos a terminar de entender cómo funcionan estos genes y de tal manera se puede plantear estas nuevas terapias, ¿no? Y estas son las referencias que hemos utilizado. De hecho, hay un resumen que hemos hecho una revisión el año pasado que titula Avances genómicos de la última década y su influencia, perdón, en el enfoque diagnóstico de la discapacidad intelectual. Esto lo pueden encontrar para ampliar los conceptos que les he mencionado y también comentarles que tenemos el Atlas de Dismorfología Pediátrica, que también se describen algunos síndromes que están asociados a discapacidad intelectual con fotografías de pacientes de nuestro país. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si tienen alguna pregunta.